Afiancemos ahora cuanto hemos explicado, ¿no? Cuanto hemos aprendido juntos a través de la resolución de estas preguntas. Dice la primera: lee atentamente el siguiente texto y señale a qué clase pertenece. Ya hemos visto textos expositivos, argumentativos, dialogales, descriptivos, etc. El lenguaje es un producto social de la evolución humana desarrollado para satisfacer la necesidad de comunicarse. Partimos de una definición y luego esta definición se está desarrollando, cuyo origen se remonta a los gritos, gruñidos, sonidos guturales, etc., que ejercitaron y robustecieron el aparato fonador. Estamos en el desarrollo de la idea, los cuales, se refiere a los sonidos, al ser relacionados con ideas, dieron origen a los signos que lo distinguen de otras formas de comunicación. Es decir, partiendo de una definición, se ha desarrollado esta, se ha expuesto una idea. Por lo tanto, estamos frente a un texto de carácter expositivo. Respuesta alternativa B de beso. Leamos. Si el expositor quisiera convocar cortésmente a los oyentes a estar de acuerdo con lo que él está expresando, ¿qué enunciado escogería? Esta pregunta tiene como objetivo buscar el discurso más adecuado para lograr el fin que busca el expositor. Es decir, que compartan su opinión, que lo apoyen. Señores, ustedes deben aceptar que la eutanasia es necesaria. No es nada cortés. Se trata de una oración imperativa. Ustedes deben aceptar. Se está imponiendo. Eso es más propio de una comunicación vertical, como la que hay entre un oficial y los subalternos en el ejército. No es para nada cortés. Señores, no me dejarán mentir que la eutanasia es muy buena. A pesar del sentido negativo, lo mismo está imponiendo. Ustedes no me dejarán mentir. O sea, yo les digo, ustedes no me dejen. Señores, coincidirán conmigo en que la eutanasia es necesaria. Ustedes coincidirán conmigo. O sea, ya no aparece ese tono exhortativo, ¿no? Coincidirán conmigo. Es como si estuviera desarrollando una idea. Él se incluye entre quienes ejercen la coincidencia. Señores, créanme, por favor, la eutanasia es muy importante. No es una invitación cortés. Un expositor no puede rogar, por favorcito. Un expositor debe tratar de convencer, incluir, hacer partícipe a su auditorio de sus argumentos. Por lo tanto, la respuesta adecuada aquí es la alternativa C de casa. Dice aquí, elige el enunciado que no manifiesta cortesía en una situación comunicativa entre dos amigos. Estimado amigo, aprecio sinceramente sus triunfos. Esa modalidad enfática con la utilización del adverbio sinceramente alude a la plasmación de una emoción profunda. Es como cuando dices, desde el fondo de mi corazón te juro que, te digo que. Obviamente hay subjetividad, pero también hay esa afabilidad. En la C, sabía, amigo, que alcanzarías tus objetivos. Yo sabía, yo nunca dudé, que es la misma idea que se puede manifestar en la alternativa D. Amigo, estuve seguro de que llegarías a la meta. Estos dos enunciados están mostrando una
confianza desde antes de la ejecución de la tarea, desde la búsqueda del objetivo. En cambio, en la B dice, amigo, no pensé que lo lograrías, pero te felicito. Se está poniendo de manifiesto desconfianza. Bueno, a pesar de lo que yo creí, ¿no? O sea, te felicito. ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está la alegría? O sea, aparentemente es amable, aparentemente ofrece una felicitación, pero se evidencia lo que comúnmente se dice, lo hace por compromiso. Por lo tanto, la respuesta aquí es la alternativa B de beso. Leamos. Los conectores establecen una relación apropiada entre las ideas de un texto para darle sentido y coherencia. Considerando ello, relacione ambas columnas y elija la alternativa que presenta esa correspondencia correcta. Recuerda que en un texto debe haber coherencia, es decir, relación entre la idea principal y las secundarias y accesorias, así como cohesión. Esta cohesión se logra a través de varios métodos, ¿no? El uso de conectores discursivos, el uso de sinónimos, de términos pronominales, etc. En la pregunta específicamente nos están pidiendo que utilicemos los conectores discursivos. ¿Cuáles son los más adecuados para cada situación comunicativa? La primera, nuestro hermano es muy inteligente y es una persona generosa. Entonces, si estamos empleando una conjunción copulativa y lo que queremos es reiterar la idea de unión, entonces solo cabe un conector de adición. Y, además, y, de otro lado, y. Por lo tanto, la 1 se relaciona con la B. Nos dijeron que la película era aburrida, no nos animamos a verla. Es decir, no nos animamos a verla debido a que la película era aburrida. Entonces, ahí debe ir o por eso o por, claro, el por qué no. ¿Sí? Por eso, debido a esta razón, debido a esta circunstancia, en vista de lo cual. Así que la 2 se relaciona con la C. Las jóvenes atletas estaban exhaustas, pero siguieron adelante. Aquí se produce una idea contradictoria. Si están exhaustas, debieran parar. Pero estando exhaustas, continuaron. Por eso se emplea el conector pero. Para marcar énfasis, pero a pesar de esto, pero de todas formas. Por lo tanto, la 3 se relaciona con la D y consecuentemente la 4 con la A. Así que la respuesta es la alternativa D de dedo. En la elaboración de un texto no solo debe haber coherencia y cohesión, sino que justamente para estos objetivos debemos nosotros establecer un orden. En el texto académico, que básicamente es expositivo, lo más natural es empezar por una afirmación, por una definición, y luego desarrollar las ideas secundarias que serán la base de las ideas accesorias. En este tipo de redacción, cada párrafo, el de introducción, el de desarrollo o el de conclusión, apela a determinados conectores. Generalmente, para integrarlos, utilizamos los conectores discursivos de orden. En primer término, seguidamente, por último. Ante todo, esto es, en conclusión.
¿no? O sea, aquí ya estamos combinando otro tipo de conectores, pero repito, es para marcar el ritmo. Entonces, aquí tenemos un párrafo y se nos pide identificar a cuál de las partes, introducción, desarrollo o conclusión, a cuál de las partes de un texto debe corresponder. Dice, los seres vivos afincados en un mismo hábitat se relacionan de diversas maneras y esa relación es más fuerte dentro de una misma especie cuyos miembros comparten un código de señales que les permite identificarse y reconocer al otro, así como transmitir información. Este sistema de comunicación es tanto más elaborado cuanto más evolucionada es la especie, y en el caso del ser humano ha devenido en la forma más perfecta de todas, el lenguaje, un código complejo cuya naturaleza es objeto de interés para diversas áreas del conocimiento, como la psicología, la sociología, la matemática, la informática, la filosofía, la lingüística, etc. Desde la perspectiva de esta última ciencia, abordaremos su estudio para señalar las características particulares que le permiten cumplir funciones específicas. Unas y otras serán detalladas en los siguientes párrafos. Es decir, estamos exponiendo la naturaleza de un fenómeno, hemos partido de lo general a lo particular y nos preparamos ya para desarrollar, como dice ahí, ¿no? Abordaremos su estudio para señalar las características particulares que le permiten cumplir funciones específicas. Nos preparamos ya para desarrollar. Si vamos a desarrollar, quiere decir que este párrafo en el que nosotros nos estamos concentrando es la parte primera, es la parte introductoria. Estamos presentando el tema que vamos ya a desarrollar o exponer. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa A de amor. Veamos esta pregunta. Según su significado, los conectores discursivos pueden clasificarse, por ejemplo, en aditivos, como además, es más, adicionalmente, reformuladores, dicho en otras palabras, de otro modo, explicado de otra manera, rectificativos, por mejor decir, mejor dicho, etc. Considerando lo que acabamos de decir, nos presentan un texto en el que se nos pide determinar que los conectores subrayados pertenecen a qué tipo, ¿no? A qué clase. A ver, el Perú es uno de los países más diversos del mundo. Esto es decir, contiene innumerables riquezas naturales, con cientos de especies endémicas de fauna y flora. Asimismo, además, por otra parte, adicionalmente, es un paraíso para la observación de aves y de orquídeas o para la exploración de paisajes, bla, bla, bla. ¿No? El texto es más largo, pero solo nos piden identificar la clase de esos conectores y con lo que hemos hecho ya es suficiente. En el primero se unen dos ideas. La afirmación, el Perú es uno de los países más ricos, ¿no? Más diversos del mundo, y luego la explicación, contiene innumerables especies endémicas, etc. El conector entonces que se ha empleado para estas dos ideas es el explicativo. Y luego dice asimismo, que es como señalar además, estamos incluyendo, estamos adicionando información. Por lo tanto, ese es un conector aditivo. Respuesta entonces, alternativa B de beso. Resolvamos. Teniendo en cuenta que el conector vincula semánticamente, o sea, en función del significado, grupos sintácticos dentro de una oración, es decir, está aquí definiéndose lo que nosotros hemos llamado coherencia, la relación entre la idea principal, las secundarias y las accesorias de un texto. Teniendo en cuenta que esa relación dentro de una oración establece una relación lógica entre estos grupos sintácticos, analiza el texto y determine la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados.
A ver, el texto es: Saúl es muy organizado al realizar sus quehaceres domésticos. Por ejemplo, tiene un horario establecido para cada actividad. No obstante, se relaja por las tardes saliendo a pasear o leyendo algún libro. En conclusión, Saúl es una persona que sabe distribuir su tiempo según sus intereses. Entonces, el texto presenta dos conectores de ordenación. Por ejemplo, no es de ordenación. En conclusión, ese sí, ¿no? Ya estamos finalizando. Entonces, la primera idea es falsa. El texto presenta un conector recapitulativo. A ver, cuando tú dices en conclusión, lo que haces es resumir todo cuanto se ha dicho. Saúl es muy organizado al realizar sus quehaceres y se relaja por las tardes saliendo a pasear o leyendo algún libro, ¿no? Está resumiendo, pues es recapitulativo. El texto presenta un conector contraargumentativo. Eso lo encontramos en la expresión no obstante, porque dice, tiene un horario establecido para cada actividad. Y eso aparentemente transmite la idea de rigidez, pero no obstante, se relaja por las tardes. O sea, a pesar de lo riguroso de ese régimen, de esa disciplina, se da tiempo para esto otro. Por lo tanto, la tercera idea es verdadera. Así que, falsa, verdadera, verdadera, respuesta alternativa A de amor. En esta pregunta se nos ofrece un texto, ¿no? Expositivo. Dice, la quinoa, Chenopodium quinoa, nombre científico, es un cultivo de alto valor nutritivo que contiene más proteínas que la mayoría de los demás alimentos vegetales. Se cultiva principalmente en los países andinos. Por ello, a menudo se le denomina el grano de oro de los Andes. Según el texto anterior, completa el enunciado. En el párrafo leído, la expresión por ello. Entonces, ¿cuál es el significado de por ello? Se cultiva en los países andinos, por ello se lo denomina grano de oro de los Andes. Como consecuencia de lo cual, en virtud de lo cual, es decir, se lo denomina el grano de oro de los Andes como consecuencia de que se cultiva sobre todo en los países andinos. Es decir, el conector por ello señala la idea de consecuencia. La alternativa D dice, ¿ejemplifica un caso? No dice por ejemplo, no dice, en algún caso puede funcionar verbigracia. ¿Presenta una causa de la idea central? No, porque el conector no es causal. ¿Contrapone las ideas principales? Bueno, si las contrapone entonces no habría este requisito que es la coherencia. La respuesta, sin lugar a dudas, es la alternativa que señala. Indica consecuencia, el por ello indica consecuencia de una idea anterior. Respuesta entonces B de burrito. Leamos con atención antes de resolver, Siempre hay que hacer eso. En el enunciado, cierto día, cerca de la playa, vimos pasar a gran velocidad un misterioso auto rojo. Nadie supo quién conducía aquel extraño vehículo. Las palabras subrayadas mantienen una relación de hiponimia para evitar la redundancia en la construcción del texto. Fíjate que se ha subrayado la palabra auto y luego la palabra vehículo. Auto es un hipónimo de vehículo. Elija la alternativa en la que se haya empleado este recurso. El mismo recurso. Ayer compramos muchas verduras, sobre todo zanahorias y brócoli. Bueno, verduras es el hiperónimo. La relación entonces no es de hiponimia. O sea, verduras es hiperónimo para brócoli, zanahoria, berenjena, qué sé yo. No. Es entonces como plantea el enunciado.
El enunciado es de hiponimia. Primero el hipónimo y luego el hiperónimo. Primero la especie y luego el genérico. Y en la C, el tigre, el león y el puma son hipónimos de felino, de mamífero. Ninguna de esas palabras está mencionada. Y en la D, las hojas de aquel añejo árbol constantemente caen en estos días. La relación entre hojas y árbol no es de hiponimia, es de meronimia. Las hojas son parte del árbol. En cambio, en la oración viajará en marzo a su ciudad natal, pues en ese mes cumple años. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, son hipónimos, todos ellos, ¿de qué? De la palabra mes. Por lo tanto, la relación entre marzo y mes es de hiponimia, tal cual se ha planteado en la pregunta, al relacionar auto y vehículo. Fácil. Respuesta, alternativa B de beso. Esta pregunta, en su enunciado, empieza por aclararnos la carga semántica de un conector concesivo. Nos dice que expresa una dificultad que no impide el cumplimiento de la proposición principal. Es decir, a pesar de los obstáculos que pueden plantearse en la idea principal, en la segunda se desarrolla una que se logra. Es decir, hay una situación de permisividad. Teniendo en cuenta ello, analice las siguientes oraciones y seleccione la opción que presenta dicho conector. Entonces, la primera dice, ayer no salió el sol e hizo frío. En esa oración no hay. Con todo, fuimos a la playa a relajarnos. Ese con todo es como decir, a pesar. ¿A pesar de qué? De que no salió el sol, a pesar de que hizo el frío. Es decir, encontramos en el primer enunciado, en la relación de estas dos ideas, con todo, la utilización de este conector discursivo de concesión. Entonces, el primer enunciado sí lo presenta. Aquel señor manejaba de manera temeraria, por ende ha sido multado. Es decir, ha sido multado porque manejaba de forma temeraria. Ese por ende, ¿qué cosa es? Ese por ende está estableciendo una idea de consecuencia. No hay en la 2. Enunciado 3. Por cierto, primo, no olvides pagar las luces antes de salir de la casa. Por cierto, ahora que me acuerdo, ¿no? Además, de otro lado, ¿se dan cuenta? Estamos no estableciendo una concesión, estamos estableciendo una idea discursiva adicional, ¿ya? En la 4, no asistieron muchos a la fiesta, aún así nos pudimos divertir. O sea, nos divertimos a pesar de que no asistieron muchos a la fiesta. Fuimos pocos, pero igual nos divertimos. No obstante las dificultades que implica una poca asistencia, lograron divertirse, ¿no? Por eso el aún así. Entonces, en el enunciado 4 también hay ese tipo de conector. 1 y 4. Esa es la respuesta. La alternativa C de casa. Veamos. Elige la alternativa cuyos conectores, según el contexto, siempre hay que estar atento al contexto, es decir, el entorno lingüístico. Según el contexto, brindan adecuación y coherencia al siguiente enunciado. El 7.6% de la población mundial es hoy hispanohablante. Más de 577 millones de personas hablan español. O sea, fíjate que esa idea, más de 577 millones de personas hablan español en el mundo, está explicando por qué la afirmación del 7.6% de la población mundial es hoy hispanohablante.
Por lo tanto, tenemos que unir esas ideas con, en otras palabras, es decir, dicho de otro modo, ¿de acuerdo? Y luego dice, casi 22 millones de personas lo estudian en 107 países. El español es la tercera lengua. Y esta idea de que el español es la tercera lengua más usada en Internet y el idioma extranjero más estudiado en Estados Unidos, ¿ya? Esa idea se está adicionando a las otras. Por lo tanto, debiera decir, el español es asimismo, el español es de otro lado, el español es además. Por lo tanto, el 7.6% de la población mundial es hoy hispanohablante. En otras palabras, más de 577 millones de personas hablan español. Casi 22 millones de personas lo estudian en 107 países. El español es, además, la tercera lengua más usada en Internet. Respuesta, alternativa B de beso. En esta pregunta se nos ofrece un texto y luego nos piden que lo clasifiquemos. Las redes sociales tienen un gran impacto mundial porque entre sus beneficios está el haber podido mejorar nuestra comunicación con los demás en corto tiempo. Sin embargo, ellas también presentan riesgos importantes como el acceso a contenidos inapropiados o el acoso cibernético. Por ello, debemos ser cautelosos con la información que compartimos y con las personas con quienes los hacemos. Es decir, se ha realizado primero una exposición, pero la exposición está orientada no a hacernos conocer, sino está exponiéndose razones que justifican el pedido que se hace al final. Debemos ser cautelosos con la información que compartimos y con las personas con quienes lo hacemos. Por lo tanto, aquí se está buscando convencer de esa idea. Y la exposición de los rasgos inicialmente mencionados, los beneficios y los peligros que encierran las redes sociales, contribuyen a sostener ese pedido que el autor o el expositor de este texto realiza. Así que, si se está fundamentando una idea, si se está sosteniendo una idea, si se busca convencer al auditorio, este texto es de carácter argumentativo. Se expone para sostener la opinión que te convenza, a ti que eres el lector, a ti que eres el oyente. Respuesta entonces, alternativa D de dinosaurio. Leamos. Las vacunas ofrecen protección contra diversas enfermedades. Algunas de ellas son muy graves. Estas vacunas no solo están destinadas a los niños, sino también a los adultos. Son diversos los factores que determinan qué vacuna se necesita, como la edad, el estilo de vida, el estado de salud y otras vacunas que se hayan recibido en el transcurso de la vida. En este texto, lo que se hace es una simple enumeración de circunstancias, una simple enumeración de ideas. Es decir, se está transmitiendo, se está dando a conocer la importancia de las vacunas, qué factores son los que determinan su aplicación, cuáles son sus beneficios. La idea es difundir este conocimiento, que tú como lector o tú como oyente sea partícipe de él. Se trata entonces de un texto expositivo. Así que la respuesta es la alternativa C de casa. Leamos. Elija la opción que según el contexto pueda usarse como alternativa de sustitución para el conector discursivo subrayado en el siguiente texto. Leamos el texto. Averigüé que en esta ciudad no siempre hace tanto calor. Por el contrario, texto subrayado, por el contrario, en los siguientes meses la temperatura baja hasta 0 grados
centígrados. Es decir, nosotros estamos aquí apelando al uso de un conector que es de oposición, de un conector que es contrastativo. Debemos buscar otro que tenga la misma utilidad, ¿no? La misma significación. Entonces, sobre todo, pues ese sobre todo está haciendo énfasis, hace hincapié. En vista de ello, entonces estaríamos hablando de una conclusión, pero la conclusión no es que al contrario la temperatura baja hasta 0 grados. De otro modo, bueno, esto se puede emplear de otro modo si estuviera haciendo una idea diferente. En cambio, la temperatura baja, por el contrario, la temperatura baja, ahí está la semejanza, ahí está el mismo uso. Necesitamos un conector que luego permita la plasmación de una idea que se opone a la anterior. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa B de beso. Nos ofrecen un texto y respecto de ese texto nos indican que debemos señalar el proceso de cohesión empleado para evitar la redundancia. Uno de los requisitos de un texto bien elaborado es la riqueza léxica. De esa manera, nosotros evitamos la repetición de palabras. Hay varios métodos para evitar esa redundancia. Podemos usar posesivos. Por ejemplo, el libro de Juan es interesante. El libro de Juan tiene un tema histórico. Usa un posesivo. El libro de Juan es interesante. Su tema es histórico. Entonces yo sé que su alude al libro de Juan. Podemos usar también una relación de hiponimia, hiperonimia o inversa. Por ejemplo, decimos, en marzo celebramos el cumpleaños de mi madre y de mi hijo mayor, así como de mi hermano el tercero. En marzo, la familia siempre se reúne. Puedo decir, en marzo celebramos el cumpleaños de mi madre, de mi hijo mayor y del tercero de mis hermanos. En este mes, entonces marzo, mes, relación de hiponimia. Entonces, hay varios procesos. ¿Ya? Vamos a ver cuál se empleó acá. Con la intención de fomentar la difusión de la cultura, así como su labor, ahí hay un posesivo. Así como su labor para la preservación de nuestro patrimonio, se instauró la atención gratuita en los museos. Entonces, ¿de quién será la labor que se pretende difundir? No de la cultura, ¿no es cierto? Sino es la labor de los museos. Ahí tenemos un proceso de cohesión que evita la redundancia. Se instauró la atención gratuita en los museos cada tercer domingo del mes. Estas casas del saber, ¿cuáles son las casas del saber? Los museos. Estamos empleando una expresión sinónima. Estas casas del saber organizan en dicha ocasión actividades extraordinarias orientadas, sobre todo, a los niños. Entonces, hemos encontrado dos procesos, el uso de posesivos y la sinonimia. Por lo tanto, no puede ser ni la A ni la B porque hablan de relación de hiponimia, hiperonimia o inversa. No puede ser la D y la E porque ahí se hace referencia a conectores discursivos. Y la C precisamente dice sinonimia, que es la relación que se observó entre museos y casa del saber. Por lo tanto, sin lugar a dudas, respuesta alternativa C de casa.